¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta. Bueno, pareciera que la clase política, el gobierno, los liderazgos no pasaron agosto. Así lo demuestra el barómetro, ese instrumento que mide la presión, llamado encuestas. La situación económica está cuesta arriba, usted lo sabe. Y por otra parte, las coaliciones también están sumamente mal paradas de acuerdo a la opinión de la gente. Ese es el escenario que vamos a analizar a contar de ahora en esta discusión abierta. Nota introductoria y le presento a nuestro panel de lujo. El programa no pasó agosto, señalaban algunos, luego de que los resultados de la última ADIMARC arrojaran que la aprobación del gobierno solo alcanzaba un 24%, mientras que la desaprobación subía a un 72%. En el balance, desde que Bachelet asumió el poder, la aprobación presidencial acumula un retroceso neto de 29 puntos y su desaprobación ha aumentado en 46 puntos. Caso aparte es lo sucedido con la evaluación del gabinete. Pese al intento de la moneda de dar un golpe de timón con el cambio de ministros de mediados de mayo y los esfuerzos comunicacionales para instalar la idea de un realismo sin renuncia, el sondeo deja al actual equipo de secretarios de Estado, liderados por el titular de Interior Jorge Burgos, con una desaprobación que casi iguala al gabinete anterior, con un 75% y solo un 16% de apoyo. Otro escenario, pero con un melodrama similar, es el que enfrentan la nueva mayoría y la alianza envueltas en sus propias contradicciones internas. El oficialismo tratando de colocar énfasis en qué quiso expresar la presidenta con el realismo sin renuncia, definiendo si era más realismo liderado por la dupla Burgos-Valdés o sin renuncia con el respaldo de la izquierda. Ignacio Walker, autoproclamado presidencial de la DC, señaló su convicción de que el próximo gobierno se inclinaría hacia el centro. No cabe duda que la nueva mayoría llegó a la moneda gracias al liderazgo de Bachelet, pero ¿qué pasa si en las encuestas sigue bajando y por lo mismo deja de ser un factor de cohesión? En la vereda del frente, la oposición busca un nuevo nombre para refundarse sin capitalizar la desaprobación del gobierno. A esto debemos sumar que las parlamentarias del 2017 no estarán sujetas al binominal que respaldaba como corsé institucional a los dos principales bloques políticos. ¿Cuál será el futuro de las coaliciones? ¿Se fragmentarán luego de tanta renovación? ¿Surgirán los viejos cracks a ordenar la política chilena y nos enfrentaremos a una elección Piñera-Lagos? ¿Qué pasará con las reformas? ¿Se impondrá el realismo o el sin renuncia? Preguntas que buscan respuesta en esta discusión abierta. Bueno, damos de inmediato la bienvenida a Gloria de la Fuente, Fundación Chile 21. ¿Cómo estás, Gloria? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias por la invitación. Saludamos a Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas. Hola Pablo, buenos días. De la Universidad Central. Y a don Gonzalo Rojas, académico universitario, historiador, abogado, columnista. Bienvenido. Gracias, Pablo, buenos días. ¿Qué le pasó a Chile? ¿En qué momento se jodió el Perú? Decía Vargas Llosa en el inicio de ese gran libro, Conversación en la Catedral. Bueno, algo parecido está pasando con Chile, lo hemos comentado también en otras oportunidades en este panel, a propósito de este vacío o esta falta de centro de poder en donde en un marco justamente de ambigüedad, de falta de certeza, las coaliciones políticas, el gobierno, los partidos políticos no tienen claramente un norte hacia dónde orientarse. Los gobiernos hacen apuestas, ¿no? Así se mueven y así se estructura la función gubernamental, pero no son apuestas al azar, sino que son apuestas que se hacen con algún tipo de cálculo tecnopolítico, ¿no? Y lo que ha faltado justamente es lo que hemos observado en los últimos años, en los últimos meses, desde que el gobierno entró en una profunda crisis hace unos 7 u 8 meses, desde febrero de este año justamente, ha sido esa falta de orientación y esa falta de claridad para enfrentar los problemas que son prioritarios de los ciudadanos. Eso se ha expresado en que la opinión pública, por lo menos la opinión pública evaluada, o sea, o consultada a través de las encuestas, no tiene una buena percepción de la gestión del gobierno, ¿no? Ahí están los últimos resultados que muestran una caída significativa de la presidenta y del gobierno, llegando a un piso que no se conocía en todas las mediciones, por lo menos que ha hecho la consultora ADIMARC desde el año 2006. Yo creo que eso es el piso, en todo caso, de la presidenta y de su gobierno. Creo que no debiera seguir bajando, pero evidentemente estamos
en un escenario muy líquido, con falta, como decía, de certeza y claridad, es lo que de alguna manera explica esta desazón, esta situación que tenemos hoy día en el país. Si yo lo veo institucionalmente, que hay responsabilidad directa de la ausencia o la falta de liderazgo que se perdió. El capital político, la cuenta corriente quedó en cero, en este caso de la misma presidenta, ¿o no? A ver, yo creo que uno tiende a poner el énfasis, porque es más evidente, estamos en un régimen presidencial fuerte, en el contexto latinoamericano incluso probablemente uno de los más fuertes, y yo creo, claro, efectivamente hay aquí un problema en la conducción, hay un problema en cómo se ha planteado el gobierno. Yo creo que uno no puede desconocer eso, y para hacer un buen diagnóstico hay que mirar aquello, pero me parece que el problema es mucho más profundo y vale la pena conversarlo, hablarlo, analizarlo, para poder también buscar caminos de salida. Yo creo que si uno mira, por ejemplo, el informe de desarrollo humano del año 2015, cuya muestra y la encuesta, que además pregunta muchas más cosas que tienen que ver finalmente con el diagnóstico de la sociedad chilena, para el año 2013 en particular, hay aquí en Chile una necesidad de cambio, una necesidad de transformación, una necesidad de respuesta, una necesidad de definiciones más claras en torno a un montón de materias, salud, educación, en general la sensación como de abuso a las personas, etcétera, que no encontró, creo yo, respuesta en el conjunto del sistema político. Lo que yo creo que tenemos finalmente hoy en día en Chile es instalada una profunda contradicción entre aquello que la sociedad aspira, de alguna manera, como transformación, y ahí es donde yo creo que la caída en general del capital político en el conjunto, lo que tenemos hoy en día como sistema de representaciones, es bien complicado, y la inexistencia de alternativas que de alguna manera se hagan cargo de esa demanda. Yo creo que ahí es donde tenemos un problema. El problema para la nueva mayoría, por cierto, es la necesidad de renovarse, de al menos poder cumplir algunos de los elementos constitutivos de su programa que no nacen de la nada. Y desde la perspectiva de la oposición, me parece a mí, es renovar la oferta política, porque finalmente uno no puede generar una oferta política de oposición en torno a solamente la crítica al otro. Tiene que tener un proyecto alternativo de país. Me parece que hoy en día eso, en aquello que uno ve como modelo de representación, al menos está al déficit. En la clase política, ahora, o a lo mejor la nueva mayoría, la alianza, no han sabido leer los cambios, lo que se requería. En este caso le toca en la moneda tener que liderar esto. Se habla de que los cambios son sumamente necesarios, pero ¿por qué estas mismas reformas no tienen una buena evaluación por parte de la gente? Las reformas en sí mismas son muy distintas unas de otras. Al fin de cuentas, una reforma tributaria yo creo que no es analogable con una reforma educacional. Todos podemos estar de acuerdo en que es necesario que el Estado tenga recursos para programas sociales que son más urgentes en un momento determinado, mientras que nuestras divergencias en materias educacionales son mucho más radicales. Entonces yo no metería todas las reformas en un mismo saco, pero creo que está incidiendo en todas, por una parte la falta de liderazgo de la presidenta ya asumido, pero por otra también el hecho de que ambas coaliciones no logran ni autodefinirse. Lo primero que una coalición tiene que tener es clara su propia autodefinición, ni definir su proyecto de futuro. Como historiador uno también tiene que ser en esto bien desdramatizador y decirle a la ciudadanía, las coaliciones nacen y mueren con mucha frecuencia en la historia de Chile. Uno piensa, bueno, una coalición que se llamó la Fusión Liberal Conservadora a mediados del siglo XIX y que duró 20 y tantos años, y así sucesivamente. Si uno va mirando las coaliciones, no hay que tener ningún temor de que las dos actuales puedan reajustarse. Yo creo que llegaron a ese momento, que tienen fecha de vencimiento, y que esa fecha de vencimiento ha sido acelerada simplemente por la radicalidad de las reformas. Quizá un gobierno de mayor gradualidad, como fueron los 4 primeros de la Concertación y el gobierno de Piñera, no habría generado una tensión tan fuerte en ambas coaliciones. Pero este gobierno, al dejar de lado en la primera etapa la gradualidad y profundizar en la radicalidad, puso una tensión muy fuerte en su propia coalición y por supuesto generó en la oposición también una necesidad de replantearse. En los primeros 12, 14 meses la oposición ha sido el desastre en sí mismo, pero ahora que comienza a buscar un camino, no creo que lo tenga claro tampoco. Entonces, mi perspectiva es que las dos coaliciones tienen en este minuto fecha de vencimiento. ¿Y tienen fecha de vencimiento por un tema de legitimidad o por un tema de gestión política, o por las dos cosas? Porque en legitimidad primero se vio cuestionada cuando se le cargaba principalmente a la alianza, a la derecha, que era beneficiada y estaba en el Congreso producto del sistema binominal. Entonces siempre se cuestionó esa legitimidad. Hoy día la crisis de legitimidad está dada también por el paseo a tribunales previo a haber pasado el sombrero por todas las empresas.
Entonces, puede haber dos elementos que en sumatoria generan esta crisis de legitimidad y representatividad. Y representatividad cuando vemos que Michelle Bachelet fue elegida con el 23% de los votos finalmente. Del universo electoral potencial. No sé yo diría que, o sea, lo que han hecho los escándalos de corrupción, más que incluso las reformas, tendo a no concordar necesariamente con lo que plantea Gonzalo. Me parece que los casos de corrupción en general tendieron a como acelerar de manera inesperada tal vez el proceso como deterioro de la clase política o del mundo político en general. Claro, porque además no solamente afectó a un sector político en específico, hemos ido viendo y como que ya nadie se sorprende que aparezcan nuevas cosas, ¿no?, en los últimos días. Entonces creo que eso ha sido el factor acelerador incluso más allá de las propias reformas, porque las reformas finalmente obedecen a un diagnóstico específico de la sociedad. De hecho, no nos olvidemos que este gobierno inició con reformas estructurales, como se proponía en el programa, con niveles de apoyo muy altos, y al poco tiempo el nivel de apoyo bajó, creo que por un problema más de gestión política, específicamente de las reformas, la capacidad de explicar, la capacidad de gestionar en el Parlamento de manera adecuada, la capacidad de ejercer mayoría por el apoyo a las reformas. Muchas de las disputas están dentro incluso de la propia coalición, más allá y eso creo que se traduce de alguna manera en los apoyos a la reforma. Pero yo iría a otra cosa también, y que creo que también de nuevo hay que ser justo respecto al contexto político chileno en general. Me acordaba hace un par de días atrás a Antonio Cortés Terzi, probablemente algunos lo conocieron, un sociólogo muy importante, murió hace un par de años atrás, y en el año 2002, por ahí escribió un texto que fue bien importante, yo creo, en Chile, y que tal vez fue poco discutido y que creo que a la luz de lo que uno ve vuelve a surgir como una cuestión importante. Él escribió la ceremonia del adiós en el gobierno del presidente Lagos, a propósito de las dificultades que enfrentaba la concertación y la falta de algunas definiciones para el futuro. Eso que él, yo creo, diagnosticó en ese minuto, de alguna manera se sorteó como discusión a propósito de la emergencia de la figura de la presidenta Bachelet. Finalmente fue un debate que quedó postergado. Pero creo que lo que él planteaba en términos de las definiciones gruesas de la coalición de centro-izquierda fueron cuestiones que nunca se discutieron, cuestiones que están pendientes todavía, y creo que tienen particularmente a este proyecto de centro-izquierda en una situación muy complicada. No hablo de la derecha porque me parece que la derecha enfrenta además sus propias contradicciones hoy en día, más allá de querer generar un referente, lo dice Castro hoy día, en el fondo falta todavía carne un poco en esa coalición y tener efectivamente una alternativa de gobierno, más allá de los personalismos. ¿Problema de conducción política? O sea, hay un déficit, y yo diría que respecto a lo que tú decías antes, son todas las anteriores, y agrego lo que decía Gloria cuando hizo su primera intervención a propósito del presidencialismo tan fuerte en Chile, ¿no? Eso está generando una situación justamente de que no hay horizontes claros respecto de cómo enfrentar los desafíos que tiene la política, ¿no? De la politización, en la despolitización que tuvimos durante muchos años, se ha hablado que hoy día estamos entrando en un proceso de repolitización, y eso va a cambiar de alguna manera también el funcionamiento de las coaliciones. Estoy pensando que, y lo dice el informe de desarrollo humano, que ha habido una repolitización de la sociedad chilena, pero no la ha habido de un sector importante en Chile, que es la derecha. Yo creo que la derecha no está suficientemente repolitizada como sí lo ha estado el centro y la izquierda. Es más, creo que la derecha va a comenzar a repolitizarse. Y lo que hemos visto es que están asumiendo posiciones que no conocíamos. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Efectivamente, y lo conversábamos con Gonzalo antes de entrar al set, la preocupación de la polarización, ¿no? Cuando tengamos una derecha politizada que va a defender sus posiciones con mucha fuerza, como lo hace la izquierda, como lo hace el centro, lo va a defender en la calle, no solamente en el Congreso, no solamente en los círculos donde funciona el IT, sino que lo va a defender en distintos espacios, vamos a tener una situación política en el país más compleja, que se podría agudizar en un contexto, como comentábamos antes, de crisis de centro de poder o de vacío de poder, que está generando que las coaliciones, los partidos estén expectantes respecto a este cuadro. ¿Y qué pasa con la derecha? ¿Por qué la derecha no se rearma? Pareciera que pueden tener una estrategia en estos momentos. Yo le pregunté por ahí a un personal de derecha, le dije, ¿y ustedes por qué no han podido capitalizar esto? ¿Por qué no han hecho provecho? Me dijo, mira, hay momentos en que es mejor quedarse callado. ¿Será eso? ¿Será una estrategia? Es una respuesta que, siendo de palabras y no de silencio, sí, me parece totalmente insuficiente, más bien banal. En política no hay momentos para quedarse callados. En política las palabras y la acción tienen que hablar, porque si uno se queda callado, entonces se dedica más bien a la jubilación, viendo la vuelta a España en este minuto. Tiene que estar activo.
Mi diagnóstico desde el momento mismo de la derrota de la última elección presidencial y parlamentaria es que los dos partidos actuales, en el estado de indefinición que tienen, y experimenté la alegría de que al menos en un aspecto eso se confirmó muy rápido con la salida de unos diputados de Renovación Nacional hacia Amplitud, que los dos partidos actuales, decía, no logran definirse como un partido conservador, uno, y como un partido liberal, el otro, ni le dejan espacio para que surja una alternativa verdaderamente social cristiana que contrapese desde el social cristianismo de derecha a la democracia cristiana, social cristiana de izquierda. En Renovación Nacional hay unos poquitos conservadores y una mayoría de liberales y algunos socialcristianos, o Sandón. En la UDI hay una mayoría de conservadores, una creciente cantidad de liberales, claro, y no hay espacio. Y podríamos decir, perdón, que también en la UDI de un tiempo a esta parte se ve la figura de Hernán Larraín como un social cristiano, un hombre que se define como claro, de centro y que viene de la democracia cristiana en sus tiempos juveniles. Entonces, la falta de precisión en cuanto a qué es lo que realmente cada uno de estos dos partidos quiere es lo que me hace pensar a mí que lo único sano para una coalición futura de derecha, voy a ser muy duro porque yo soy militante de la UDI de la Declaración de Principios. Hoy día no soy militante de la UDI operativa, milito en la UDI teórica, pero no en la UDI operativa, por lo tanto voy a ser duro en lo que voy a decir. La única opción es la disolución de los dos partidos actuales. Yo me atreví a poner esto en mi columna del Mercurio en noviembre del 2013, no ahora, diciendo que tiene que haber una gran convención en que los conservadores formemos un partido, los liberales, y ellos son los que llevan la delantera en este minuto. Miren los contactos de Amplitud, con Fuerza Pública, con Evópoli. Ellos están configurando un polo que sería muy interesante y que nos dejaría tranquilos a los conservadores. ¿En busca de un partido único? No, yo estoy en la tesis completamente contraria a Ramán. Es decir, el partido único fue un fracaso. Yo no milité en aquella Renovación Nacional cuando Unión Nacional, el Frente Nacional del Trabajo y la UDI se unieron en la primera Renovación Nacional. Yo por lo menos, estando en la UDI, no entré a ese partido porque creo que esa es una pésima alternativa. No, la alternativa de tres partidos distintos, nuevos, marcas renovadas, por esto mismo que decía, porque en la historia de Chile las coaliciones han nacido, han muerto y han aprendido a rearticularse. Yo también creo en ese sentido que la nueva mayoría, yo siempre la llamo la concertación más los comunistas, creo que soy más realista al decirlo así, y me va a dar el tiempo la razón. La nueva mayoría en la próxima elección ya no va a tener nada, ni de nueva, ni de mayoría. Y la conclusión a la que van a llegar es que tienen que rearticularse de otro modo. Es muy interesante lo que está haciendo el Partido Comunista de mirar hacia Meo. Sí, empezaron, quieren abrirle la puerta, hoy día se reúne. Por cierto, porque Meo es incompatible con la democracia cristiana. Claro, efectivamente. Hoy día va a estar reunido durante este sábado el Partido Comunista, y lo que se sabe es que la declaración final va a ser que la nueva mayoría le abra la puerta a Meo para que haga algún tipo de incorporación. En el próximo bloque les quiero preguntar lo siguiente, porque pareciera que estamos sin norte y sin capitanes. Entonces no sabemos para dónde va el barco. Y si uno le pregunta a la gente común y corriente, te dice, mira, no hay por quién votar. Son todos iguales, son todos ladrones. ¿Y cuáles son los peligros de aquello y de qué manera podemos salir de esta especie o de marasmo o de estar medio mareado, no saber para dónde mirar? Esto es cuando uno era niño, se daba muchas vueltas, quedaba mareado, no sabía para dónde mirar. Veamos cómo vamos resolviendo aquello. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Vamos a ver qué nos dice la gente a través de los Twitter, vamos a ver qué es lo que ha ido llegando, algunas opiniones para ir viendo un barniz. Dice Claudio Valdés, la pregunta es si se perdió la brújula o si no se le hizo caso. ¿Fue la presión de la calle la que desorientó al gobierno? Buena pregunta, ¿eh? ¿Se perdió la brújula o no se le consideró? Esa la vamos a dejar para después. Viene otro, Fernando Puente, ¿qué sacamos con reformas sin consenso que otro gobierno puede modificar? Eso siempre se ha dicho. Y otra de los Twitter dice lo siguiente, soldadito de plomo, la inmovilidad política demuestra la falta de visión y principios claros de los partidos. Pero ¿qué dice la gente en la calle respecto al futuro de las coaliciones? Porque es importante, porque ellas son las que, por lo menos hasta ahora, han ido llevando la batuta desde el retorno a la democracia. Le preguntamos a la gente ahí, en la calle.
La vamos a tomar de inmediato, ahí que tuvimos un problema con el audio. Ahí estaba la pregunta que nos hacían desde el Twitter. ¿No se le hizo caso a la brújula o se le fue el agua a la brújula? No, yo diría concretamente ahora, y en los problemas que vemos en el actual gobierno, mucho tiene que ver, no necesariamente, aunque sí en parte, con la gestión probablemente desde el Ejecutivo y particularmente el énfasis que hacíamos en el bloque anterior del presidencialismo, sino que sobre todo, me parece, la gestión de mayoría implica también tener acuerdos de mayoría. Un déficit importante, volviendo al tema de las coaliciones, un déficit importante, creo, en la nueva mayoría ha sido justamente hacer eso, pues, tal como decía Gonzalo. Yo creo que de nueva tiene harto. De hecho, esta coalición ha hecho mucho más de lo que uno habría esperado, incluso en la concertación. Está discutiendo aborto terapéutico o el aborto en las 3 causales, aprobó la reforma electoral, que era una cosa inédita, aprobó la reforma tributaria. O sea, creo que ha hecho cosas importantes, pero es evidente que ha faltado de verdad hacer un ejercicio de mayoría como corresponde. Yo creo que ahí hay un problema fundamental que finalmente ha delimitado también, o le ha puesto muchos límites a la gestión del gobierno. Yo no sé, ya los vozabas anteriormente, si es que el Partido Comunista va a ser la piedra de tope o la piedra angular dentro de la nueva mayoría. Porque uno podría decir, mira, la incorporación a la concertación del Partido Comunista puede haber sido matrimonio por conveniencia, hoy día están con besos sin amor, camas separadas, no sé si están casados o tienen acuerdo de unión civil. Pero ¿es el Partido Comunista el convidado de piedra en esto o va a ser la piedra angular para el gobierno que viene? El Partido Comunista siempre tiene una estrategia como la de los bailes chinos cuando entran a las iglesias, que dan 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Y uno dice, pero esta gente, ¿cuándo va a terminar entrando? Y finalmente llegan. Los comunistas llegan a su objetivo. Apenas 7 años atrás tenían 0 parlamentarios, pasaron a 3, tienen 6. Entonces a mí me parece que con Meo simplemente lo que están haciendo es blufear, tirar el tejo pasado. Son los 2 pasos adelante que les permitirán en un momento determinado dar un paso atrás, pero 2 y 1, ya habrán avanzado un paso más. Mi propio estudio del Partido Comunista de Chile me comprueba, me demuestra de que son de una eficacia táctica extraordinaria. Y esa eficacia táctica en función de una estrategia de muy largo plazo. El Partido Comunista no tiene inconvenientes en ir esperando. Entonces, yo creo que no van a perseverar con Meo en la medida en que, por ejemplo, el Partido Socialista vea que la candidatura de Meo es completamente incompatible con una candidatura de Isabel Allende, por cierto, ¿no es cierto? Y por lo tanto que van a insistirle al Partido Comunista que tiene que abandonar a Meo, y los comunistas tomarán en ese minuto la decisión que más les convenga a ellos. Los comunistas no son hombres de corazón de coalición, son hombres de estrategia de coalición, pero no saben vivir en coalición, así lo han demostrado desde que Lenin rompió el Partido Socialista Obrero de los Trabajadores ruso por allá por 1902. Él lo rompió porque no quería estar con otros socios que fueran inadecuados. Ellos van siempre 2 adelante, 1 atrás. Así que yo creo que vamos a tener que mirar esa alianza con Meo con cuidado. ¿Le sirvió la incorporación del Partido Comunista a la concertación para transformarse en nueva mayoría? Yo creo que sí, pero habría servido más en la medida que efectivamente esta coalición lograra, así como hacen otras coaliciones en el mundo, en Uruguay el Frente Amplio, el gobierno hoy en día instalado en Alemania, de lograr algunos acuerdos amplios, que esos acuerdos amplios se traduzcan también en apoyo a aquello que constituye el programa, que exista mecanismo de resolución de conflictos, etcétera. Creo que ahí hay un déficit importante. No basta solamente con ser una coalición electoral exitosa, como fue la nueva mayoría en la pasada elección, y como podría eventualmente ser en la próxima elección municipal, sino que creo que aquí se requieren acuerdos programáticos de resolución de conflictos que son mucho más importantes. De eso va a depender el futuro de esta coalición, y también va a depender, sin lugar a dudas, del éxito que pueda lograr la presidenta en impulsar algunas de las reformas que están en el programa de gobierno original. Si no, no se explica cómo puede haber, en el fondo, un siguiente gobierno de mayoría. Mira, con todo respecto a lo que dice Gloria, yo creo que en la nueva mayoría y también luego en la concertación una mayor capacidad de procesar los conflictos. A diferencia de lo que ha ocurrido, como decía Gonzalo, en la alianza, hoy día ni siquiera se han puesto de acuerdo en un nombre. O sea, dijeron vamos a constituir un referente, es como cuando, claro, uno tiene un hijo, lo primero que hace es ponerle el nombre. Ni siquiera ha podido ocurrir eso. O sea, con todo, efectivamente, yo creo que no sé si por cultura, no sé si por capacidad de generar acuerdo y consenso, efectivamente la concertación en su momento de la nueva mayoría han tenido una mejor capacidad de responder a eso, de procesar adecuadamente los problemas, ¿no? Más o menos exitosamente, ¿no? Tampoco vamos a decir que
que las cosas están resultando muy bien. Veíamos unos días atrás al presidente del Partido Radical que decía en realidad el tango se baila de a dos, diciendo que la responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy día en el gobierno no es responsabilidad de la presidenta, pero también lo es de su coalición que lo está respaldando. Pero yo creo que ahí es donde hay una tremenda oportunidad. No miro la oposición hoy en día porque yo creo que francamente están en su propio proceso no resuelto hace varios años, digamos. Y de hecho este día del referente nuevo, la derecha, ya se había anunciado en el gobierno anterior. Hinz-Peter trató de hacer algo como ministro del Interior y finalmente no resultó porque las disputas y las diferencias, tal como dice Gonzalo, al interior de la derecha, claro. y porque además hay cosas más irreconciliables, me parece, ahí, que en el proyecto de centro-izquierda que representa la nueva mayoría. Ahora, creo que en ese sentido uno puede mirar el vaso medio lleno, medio vacío. Prefiero mirarlo medio lleno. Y creo que hay una tremenda oportunidad, pero hay que hacer las cosas bien. Estamos un año y medio, termino el tiro, un año y medio que el gobierno se instalara y todavía seguimos viendo discusiones relevantes respecto al programa de gobierno, respecto al compromiso que se asumió con la ciudadanía, unas disputas enormes en el Congreso, una disputa enorme incluso entre los presidentes de partidos. Creo que hay una oportunidad de dar una señal a la ciudadanía de hacer las cosas mejor y de que efectivamente cumplir aquello que se ha hecho. La nueva mayoría intenta incorporar a los movimientos sociales, como el Frente Amplio Uruguayo, que lo hizo, pero no le resultó. No le ha resultado. ¿Por qué no le ha resultado la incorporación de los movimientos sociales? ¿O es que los movimientos sociales no tienen lógica de partido? Yo creo que falta todavía una lectura. A ver, yo creo que la realidad probablemente uruguaya es muy distinta a la nuestra, entre otras cosas porque nuestros partidos políticos, y eso lo sabemos mirando, por ejemplo, estudios como Auditoría de la Democracia hace años, están muy descentralizados de la sociedad. Hubo una oportunidad el año 2011 de hacer un vínculo con el movimiento social, pero creo que se ha perdido. Si uno lo mira desde la perspectiva práctica, los partidos políticos de la nueva mayoría en general no existen en las universidades, por ejemplo. Hoy en día las federaciones de estudiantes, que son en el fondo la cara visible del movimiento estudiantil, no están, los partidos de la nueva mayoría no están en general en las federaciones de estudiantes. No hay movimiento que de alguna manera esté instalado en otros lugares más que en aquellos espacios de poder que son más o menos obvios y evidentes. Si ese lazo no se reconstruye, si no hay discusión ahí, es muy difícil también hacerse el movimiento social o tener un vínculo que permita dialogar de mejor manera con el movimiento social. En el siguiente bloque hablemos del rol de la democracia cristiana. Ya apelamos al Partido Comunista, la democracia cristiana y por supuesto hablar del liderazgo de la presidenta y los liderazgos en el otro lado, en el otro cote. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Twitter. ¿Qué es lo que nos va diciendo la gente que está en sus casas o en sus lugares de trabajo? Chile está mutando. Esa necesidad de cambio debe tener un actuar de convergencia, dice Asase. Vamos viendo otro Twitter. Luis Felipe Zúñiga dice, falta liderazgos que no estén involucrados en escándalos o platas negras. Está difícil esa. Ni con lupa lo encontráis porque finalmente le das al pecado la bomba a todo. Bueno, pero ayer en Sul se llamó a que de una vez por todas que nos tenían algo que decir lo dijeran. Claro, después nos quedamos solos. Vamos a ver qué es lo que dice la gente de la calle ahora sí respecto al futuro de las coaliciones. A la nueva mayoría, ¿qué destino? Tienen que nada, no, ningún futuro, no son ninguna opción para nada. Incluso creo que la DC debería pasar a la oposición, desarmar la nueva mayoría. Ninguna de esas dos coaliciones sirve. Siento que la Concertación está en este momento mucho más afectada que la alianza. Quizás todo ya se les olvida lo que fue el gobierno anterior y puede que le veo en ese sentido un poco más de futuro a la derecha. No le veo mucho futuro, la verdad que con lo que está pasando hoy por hoy, un final no muy bueno, digamos, que sería lo auspicioso, pero no hay nada más, así es que a esperar de que cambien o mejoren. Nada bueno, muy decepcionada de todos los partidos, así que no es muy augurioso que digamos los partidos hoy en día, no se puede confiar. Yo estoy con este gobierno. Me gusta este gobierno a pesar de lo que a lo mejor no es perfecto, pero todos los gobiernos, yo creo que es un proceso la política y que el gobierno de la señora Bachelet, Dios quiera que se hagan las cosas como ella dijo. Ningún futuro, la verdad es que ninguno. Pienso que la derecha hoy día perdió el norte.
por otro lado, ¿cómo se llama? La concertación o la nueva mayoría no tiene ningún rumbo. El gobierno está, pero sin timón. Así que la verdad es que no le veo ningún futuro. La calle La Venegra. Había no sé cuántas personas eran, una de 8 o 10 que tenía una visión más positiva y me quedo con esa visión, la verdad. Pero como vienen elecciones municipales, que son siempre mucho más locales, yo creo que van a surgir muchos liderazgos pequeños en los pequeños pueblos, en las ciudades intermedias, en las ciudades grandes, desvinculados de las coaliciones, y que eso le va a dar una señal a las dos coaliciones de que en las parlamentarias y presidenciales siguientes se juegan su vida. Yo creo que para desaparecer las dos. Ahora, ¿con qué plata van a hacer esas elecciones? Ahora, hay dos cosas, yo creo que hay que considerar. Uno, pues a ver, yo tampoco daría, y por eso decía que me quedaba con el comentario más positivo, la persona que decía, no se han hecho bien las cosas del gobierno, yo soy del gobierno, pero la verdad es que se puede mejorar. Este mes en particular, el mes de septiembre, es bien determinante para dos cosas fundamentales del gobierno. Uno, la tramitación de la reforma laboral. Correcto. Que ha tenido sus complejidades, pero ya el 14 se cierra el momento en que se van a poner las indicaciones al proyecto de ley. Yo creo que si la nueva mayoría logra cohesionarse, logra ordenarse detrás de este proyecto, vamos a tener ahí una muy buena noticia. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo de gestión política mayor, ¿no? Que no solamente depende de la ministra y el subsecretario de turno, sino que también depende de en el fondo, lo que se haga. Y lo segundo es tiene que ver con la agenda de probidad y transparencia. Yo creo que se ha gestionado, me parece que lo que hay ahí es súper interesante, pero si no logramos en este mes también aprobar algunas cosas bien sustantivas, como por ejemplo la reforma al CERVEL, o avanzar de manera muy sustantiva en la reforma al CERVEL, la verdad es que todo lo demás que se apruebe va a ser letra muerta, porque en rigor no vamos a tener la institucionalidad adecuada para poder implementar los cambios que se requieren. Marco, ¿y la reforma a la Constitución? Porque empezaba el proceso ahora, en septiembre. El anuncio de proceso de... Pero la verdad que no hemos tenido nada. Estamos chetongollos los virus. No hemos tenido nada, fíjate, y sobre eso uno, claro, cuando ve lo que opina la gente ahí, evidentemente no puede sino estar de acuerdo con que hay un clima hoy día de crispación, hay una bronca, como diría aquí a nuestro vecino al otro lado de los Andes, respecto de la situación. Ahora, siempre puede ser peor, ¿no? Veamos lo que ocurrió en Guatemala, veamos los índices de popularidad que está teniendo la mayoría de los presidentes latinoamericanos, en Brasil, en Perú, ¿no? Lo de Guatemala a mí me parece una cosa increíble, ¿no? Entonces, claro, efectivamente... Pero por último cayó preso. Por eso te digo, siempre las cosas pueden todavía empeorar. Y yo creo que, bueno, se inicia una época del año donde el optimismo de la gente, digamos, percepción respecto de las cosas pueden cambiar. Claro, y esto empieza ahora con septiembre y no paramos hasta las vacaciones, ¿no? Porque viene Pascua, Año Nuevo y el verano, bueno, y podría haber un clima más positivo. Sin embargo, a propósito de las noticias de que vuelve el fantasma del caso Acabal a aparecer y vuelve a enredar y enrarecer la discusión. Yo creo que el fantasma no tiene nada, está más vivo que nunca. Y por eso genera nuevamente un flanco complicado para el gobierno, especialmente para la presidenta. Yo creo que efectivamente se iniciaba ahora, o el gobierno intenta instalar una agenda a propósito de lo que tú decías del proceso constituyente, que se había anunciado que partía ahora, pero no hay mucha claridad sobre eso, sobre el tema de la gratuidad en la educación superior, que se dan marchas y contramarchas, en el sentido de que no hay ninguna certeza sobre lo que va a ocurrir ahí, muestra justamente esta situación de falta de certeza, de falta de claridad del gobierno. No digo de tener ya un programa, sino que lo que digo es de tener un norte y un objetivo claro hacia dónde avanzar. Y además la discusión que nosotros estamos teniendo en esta mesa, en este panel acá, que es la discusión que hay en la calle respecto de los nombres de futuros candidatos presidenciales, da cuenta de eso. Si estamos a 2 años de que termine el gobierno, y en 2 años pueden pasar muchas cosas, y sin embargo estamos adelantando una discusión que es la discusión que está en la calle. Nosotros hacemos la discusión porque efectivamente esto es lo que representa. ¿Cómo vas a parar la carrera presidencial si es que se da el escenario como para que surjan figuras, para que surjan nombres? Total, pero el futuro va a depender, creo yo, necesariamente de cómo le vaya a este gobierno. O sea, está amarrado el futuro yo creo, de cualquier coalición política, cualquier oferta política no estamos claros, pero en cómo gestiona finalmente el gobierno su propio programa. Ya está en el 50% de su gestión y no ha hecho el 50% todavía de lo que no ofreció. estamos ni siquiera en el 50% de la pero gestión. tampoco proporcionalmente ha hecho lo mismo, si es que lo pasáramos matemática. El rol de la democracia cristiana llama la atención, porque para los sectores más de derecha dicen es la esperanza que tenemos dentro de
de la nueva mayoría. Aquí en Chile se define la democracia cristiana como partido de centro izquierda, y en otras partes del mundo, Alemania y México, se refieren como de centro derecha. Entonces es una... En Alemania pacta con el SPD, que es sí, el partido socialdemócrata. Pero finalmente se define como centro derecha. Entonces la pregunta es ¿por qué es esta mirada tan diferente de la democracia cristiana, que incluso dice su presidente durante la semana, dice, el próximo gobierno que venga va a tener que ser más cargadito a la derecha, más inclinado, más moderado? Yo veo el papel de la democracia cristiana muy vinculado con Ricardo Lagos. Si Ricardo Lagos Escobar, se entiende, con las señales que ha ido dando, si sigue dándolas y además concreta un deseo de ser candidato presidencial, yo creo que la democracia cristiana ha salvado su posición en la antigua Concertación. Con cualquier otro candidato que no sea Ricardo Lagos, la complicación para la democracia cristiana es muy grande de permanecer un segundo gobierno con el Partido Comunista adentro, porque han sido tantos los desencuentros y van a seguir siendo los mayores, más fuertes, con un Partido Comunista cada vez más fuerte. Entonces yo creo que la democracia cristiana está esperando, muy esperanzada, en la posibilidad de que Ricardo Lagos Escobar sea el candidato presidencial de la antigua Concertación, donde la ADC se sentía mucho más cómoda que en el escenario actual. No me imagino, como decía una de las personas del público, a la democracia cristiana involucionando hacia una alianza con Renovación Nacional, la Renovación Nacional actual, con un Alamán o incluso con un Piñera. No me la imagino en ese escenario por ningún motivo, pero sí me la imagino muy cómoda con Ricardo Lagos encabezando de nuevo a la vieja Concertación. Mira, a mí me llama la atención una cosa, que cada vez que se produce un golpe con las encuestas, la moneda se reacciona tirándole la mano a los temas valóricos. Ya empieza a pedir el gobierno, ya se está tomando algo de postura, por ejemplo, con el tema de despenalización de la marihuana. Tú delante nombrabas el tema de la despenalización del aborto. Y la pregunta mía va a la siguiente: ¿son esos los temas los que realmente le importan a la gente? La agenda corta de seguridad es uno de los temas cuando tenemos es la principal preocupación hoy día de las personas. Entonces, ¿por dónde va la estrategia para poder volver a posicionarse o tomar algo o subir un poquito en las encuestas? Yo creo que hay una falacia, primero, respecto a esta idea de preocupémonos de los problemas de la gente y no nos preocupamos de otras cosas. Estas cosas están en la agenda ciudadana, como están los temas de la delincuencia también en la seguridad. A mí me Pero hay parece temas que venden más que otros. Hay temas que impactan más positivamente en la encuesta que otros. Sí, pero primero, si no existirían los bonos. El tema de la marihuana ahora está instalado ahí porque se instaló desde el Parlamento más que desde el propio Ejecutivo, convengamos. El tema del aborto, de la despenalización de las 3 causales, estaba ya en el programa de gobierno, al menos mencionado como discusión. El gobierno tomó una decisión respecto a las 3 causales específicas, ¿no? O sea, hay un compromiso del gobierno detrás. Entonces no me parece que esto sea una cosa como el conejo que sacaron del sombrero a propósito de la discusión que estamos teniendo hoy en día. Me parece que había un compromiso detrás, un compromiso de avanzar, que por lo demás no es excluyente con avanzar en otras materias. No, correcto. El Congreso puede hacer otras cosas también y poner la agenda al mismo tiempo en otras materias, y me parece que está bien que así sea. Ahora, en términos particulares de la delincuencia y lo que hemos visto en los temas de seguridad, es cierto que probablemente el clima de inseguridad, a propósito de lo que hemos visto en las últimas semanas, ha ido en el fondo como creciendo, ¿no? Y efectivamente la gente como que tiende a sentir que hay más robo, hay más asalto y que los asaltos son más violentos, etcétera. Pero en términos objetivos no ha aumentado de manera significativa la violencia ni básicamente los datos en torno a la victimización en Chile. ¿Sabes lo que yo pero datos objetivos, digamos, ahora sí. O sea, sí, porque hay que hacerse cargo también de dónde efectivamente está el problema. El problema está en la percepción de las personas más que los datos objetivos. Lo que está afectado es la percepción, entonces la respuesta tiene que ir en torno a generar mayor sensación de seguridad, porque los datos objetivos están funcionando en la práctica de manera adecuada. Pero yo agregaría a lo que dice Gloria una cuestión que es clave. O sea, hay una palabra fundamental que es la palabra resultados. Resultados es lo que eleva y lo que hunda un gobierno, ¿no? Y claramente el gobierno no ha tenido su mirada estratégica puesta en los resultados. El gobierno necesariamente tiene que hacer un esfuerzo por mejorar la microgestión, ¿no es cierto?, donde tiene los problemas como el transporte, como el tema de la salud. Fíjate que yo creo que más importante que la discusión sobre la reforma fue que le hayan robado a los escoltas de la presidenta
de su automóvil un par de pistolas y no sé qué más que tenían en una mochila. O sea, eso te genera la percepción de que efectivamente, como dice Gloria, no es la tasa de victimización lo que ha aumentado, sino que lo que ha aumentado es la percepción que tenemos los ciudadanos de la inseguridad. El temor. Pero evidentemente no es solo eso, porque también está el tema de las colas en los hospitales, también está el tema, ¿no es cierto?, de la falta de certeza sobre qué es lo que está pasando en la educación, ¿no?, y particularmente en la educación superior. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, e insisto en torno a esta palabra resultados, porque resultados es lo que la gente le pide al gobierno. Finalmente la gente evalúa un gobierno en función de los resultados. Y cómo a mí, ¿no es cierto?, como ciudadano, como persona, esos resultados me sirven o no me sirven para el desarrollo de mi calidad de vida, ¿no? Es el componente de la subjetividad. Y eso es lo que yo creo que el gobierno ha despreocupado, o ha puesto una menor preocupación a propósito de lo que decía Gloria, en el sentido que le ha puesto mucho más mente a la grandes reforma, pero efectivamente la grandes reforma no por un problema comunicacional, sino que por un problema concreto no le está dando resultados en términos de que la opinión pública valore positivamente lo que está ocurriendo. Y es claramente un problema de gestión política y de expresión de comunicación respecto a la ciudadanía, porque son reformas, insisto en lo que decía al principio, que partieron con niveles muy altos de popularidad. Si hay algo que está instalado, la necesidad de la reforma educacional. Es que ese era el momento de la oferta, Gloria. Sí, no, pero fíjate que no, porque vi un par de estudios y un par de focus incluso, hace un par de meses atrás, que cuando tú preguntas desagregadamente por la reforma, el contenido de la reforma, no sé, final lucro, final copago, etcétera, la gente tiende a estar mucho más de acuerdo. El punto es que para la gente en general, el resultado de la reforma, lo decía ya Pancho Vidal hace un tiempo atrás también, el resultado concreto de la reforma, aquello que afecta a tu casa, tu vida, tu bolsillo, tu cotidiano, no se ve. Pero también hay una fatiga, perdón, Gonzalo, una fatiga de la tecnoburocracia de la nueva mayoría. O sea, esta tecnocracia que durante 20 años logró desarrollar grandes cosas y la burocracia asociada a la nueva mayoría, hoy día ya perdió esa capacidad. Vemos funcionarios, seremi, jefes de servicio, jefes de los departamentos de estudio, que no tienen ya la capacidad, ni la fuerza, ni la energía para poder impulsar estos cambios. Entonces yo creo que también a la gestión política yo le agregaría una fatiga, ¿no es cierto?, de los equipos de la tecnoburocracia de la nueva mayoría. Una pregunta. Sebastián Piñera va a ser el único que será el único que podrá aglutinar a la oposición para el próximo periodo y en lo que viene, porque Sebastián Piñera ha estado ahí, aparece, pega un toque y se va. Se ha esperado que él intervenga más en otros temas bueno, yo no voté por Sebastián Piñera, ni voy a votar nunca por Sebastián Piñera, entonces tengo un sesgo en mi respuesta, quiero en eso ser muy claro. Yo creo que no, y que el adelantamiento de las carreras presidenciales, hoy día José Antonio Kast inicia la suya públicamente, por así decirlo, tiene que ver con la necesaria diversidad de opciones al lado de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera representa a una opción que podríamos llamar aliancista concertacionista, estas fórmulas que inventó Joaquín Lavín en su época. Hermógenes siempre se refiere al gobierno de Piñera como el quinto gobierno de la concertación. Yo no sé si tiene razón o no tiene razón Hermógenes, pero mucha gente terminó percibiendo a Piñera como un hombre mucho más cercano a la concertación que a los ideales tradicionales de la alianza, de la derecha chilena. Y eso hace que surjan otras candidaturas. Ahora, cuando se llama a esas candidaturas, por ejemplo la de José Antonio Kast, que sería la mía, por cierto, ¿José Antonio o Felipe? No, José Antonio, José Antonio. La gente le quede claro. José Antonio, la candidatura de hoy, la del momento. Cuando se llama a esas candidaturas divisionistas, yo me pregunto, perdón, ¿por qué la candidatura de Piñera no va a ser también divisionista? Y en ese sentido me parece que el adjetivo no es correcto para ninguna de las dos. José Antonio habla de 15 opciones como tienen hoy los republicanos en Estados Unidos. Mientras más opciones haya me parece mejor, pero no en primarias. Ahí yo tengo una diferencia de opiniones con él. Me parece que esas opciones, no 15, pero sí 3 o 4, deben llegar a primera vuelta. Porque si no, el electorado general, y en particular el electorado joven, que en primarias no participa ni loco, porque ya le cuesta mucho participar en la elección de verdad, no va a tener opciones verdaderas. Entonces, mi mensaje para José Antonio no se lo he podido dar personalmente, pero creo que es interesante que lo conozca, y que tiene que abandonar la UDI. Claro. Que en el momento que él abandone la UDI, que Osandón abandone Renovación, ellos sí van a ser una opción conservadora, la de Kast, y social cristiana, la de Osandón, que se van a potenciar del primer dígito a los 2 dígitos, porque se van a distinguir de la coalición completamente desprestigiada hoy. Es un lastre.
vendría siendo un lastre continuar asociado a una alianza que... Pero no solo por una cuestión de imagen pública, sino de coherencia personal. Ah, correcto. Yo creo que ninguno de los dos pertenece a ese mundo ya totalmente deshecho en sus convicciones, que es hoy día el conjunto de partidos de la alianza. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bueno, ya estamos de vuelta. Una de las cosas que va a haber que empezar a prestar atención va a ser cuál va a ser el devenir. Me dicen antes, yo me iba a meter con la pregunta. Dice, Pablo Jara, la gente si quiere las reformas, el problema ha sido la ambigüedad y las visiones neoliberales de la nueva mayoría. Eso es lo que dice Pablo Jara. Alejandro Messen, Bachelet y los líos familiares mataron a la nueva mayoría y a ella. Chile no perdona el engaño y la deshonestidad. Parte de lo que está diciendo Alejandro Messen. Y Eduardo Montalva dice, este gobierno no será medido por sus ideologías, será medido por sus resultados. Ahí está de acuerdo contigo, Marco. En ese sentido, el devenir de lo que van a ser los casos judiciales que están afectando a todos, ¿va a ser lo que va a marcar el futuro político directamente? O sea, podemos hacer una pregunta del deber ser o lo que va a ser objetivamente. Yo creo que objetivamente, y es una cosa difícil de manejar y que requiere una respuesta a la política, es más o menos evidente que la cantidad de gente que ha circulado por los tribunales no va a terminar presa, ¿no? Sí. Probablemente muchos delitos van a prescribir, otros van a tener sanciones menores. Entonces, exactamente, entonces no vamos a tener esto que probablemente está como en lo popular, no en la discusión cotidiana, que es ojalá y les cortar la cabeza a varios y todo en el fondo se fueran presos. Entonces yo creo que hay un desafío para el mundo político respecto a tener que explicar y dar señales de que aquí se construye otra cosa. Eso implica, entre otras cuestiones también, que las coaliciones políticas tengan capacidad de renovarse un poco, digamos. Llevamos con una élite política que está instalada hace algo más de 30 años en los mismos espacios, incluso antes de eso. Yo creo que hay una necesidad de renovación porque bajo esa élite política transversal en todos los partidos políticos hay más cuadros que yo creo que tienen la posibilidad también de construir un referente distinto. Sí, pero yo también veo la necesidad de que surjan nuevos grupos. Si uno mira qué es lo que hicieron Jackson y Boric, potenciaron en los márgenes de la nueva mayoría, incorporándose en algunas materias más Jackson con su gente, menos Boric con su gente, potenciaron dos grupos nuevos, Revolución Democrática y a los autónomos. Y eso tiene que ir pasando y va pasando de a poquitito, con los nombres, pero también con las figuras, en la gente de derecha. Pienso en Construye Sociedad de Schalpen. Schalpen es un hombre que ha dado señales en algún momento de querer realmente dedicarse a la política y de construir una alternativa social cristiana. Tiene muy buenos contactos con Osandón. Movilidad Popular, cuando José Antonio Casta habla mucho de su ONG Influyamos, me parece que se llama, ¿no? Pero detrás hay un grupo de gente joven muy interesante que va a llevar candidatos ahora y que se llama Movilidad Popular. Un grupo de personas venimos levantando Foro Republicano hace un tiempo. Sí. Llevamos 4 años trabajando con mucha calma, una corporación de derecho privado. Esas opciones son las que van a poder levantar también caras nuevas. No solamente caras nuevas, sino que vienen sin pasado. Y el pasado, porque en estos momentos te condena. Y te va a condenar probablemente en muchos casos. Vamos, claro. Pero eso va a depender también del tipo de electorado que tengamos en las próximas elecciones. Claro. La evidencia muestra que no ha cambiado mucho la composición del electorado. Los jóvenes, de los que estamos hablando aquí, no van a votar. Ni en las primarias, ni tampoco en la elección, a pesar de tener un sistema de inscripción automática o voto voluntario. El electorado se reduce y tiende a mantener las características que tenía de este clivaje histórico que lo marcó con algunos matices, pero evidentemente esa renovación tiene que pasar también por la decisión de la gente de querer incidir en los procesos. Y lo que vemos ahora justamente es que, claro, son... Estos movimientos tienen mercado. Exactamente, es una discusión de élite. Dame un segundito porque ya nos pilla la hora. Don Gonzalo Rojas, ahí tiene la cámara 3, tiene 30 segundos para que diga lo que quiera. Cualquier cosa que yo quiera. Si quiere incluso de la U. Ya que soy hincha de la U, fanático. Sí, pero me interesa más Chile en general. Lo que más me interesa es que las personas que piensan como pensamos los conservadores asuman responsabilidades. No sacamos nada con estar sentados en la crítica, con descalificar, sino que realmente encontrar cada uno el nicho. Conservadores, socialcristianos,
mis amigos liberales con los cuales no tengo una especial simpatía, pero que pertenecen también a la derecha en buena medida, que encontremos nuestros nichos para ser responsables, para servir a Chile. Gloria, en la Cámara 3, toda tuya. Yo quiero poner un énfasis en una cosa distinta porque me parece que es grave y nos tiene que preocupar. La política tiene sentido, los proyectos políticos tienen sentido en la medida que le den sentido también y que protejan a las personas, a los ciudadanos. Lo que pasó esta semana con el niño sirio muerto en las costas de Turquía me parece que es gravísimo y plantea al mundo entero, y creo que nuestro país no está ajeno a ello, una discusión relevante en torno a la migración, una discusión relevante en torno a qué hacemos con los refugiados, la necesidad de que nuestro país abra fronteras cuando aquello suceda, y me parece que totalmente es necesario tomar conciencia de ese tipo de materia y entender que la política solo tiene sentido en la medida que pueda también proteger a las personas y defender sus derechos humanos más básicos. Marco, ahí es la Cámara 2. Yo solamente agregaría que efectivamente hay que volver a poner el foco por parte del gobierno, y porque eso le hace bien al país, como decía antes, los resultados. Creo que ese es un punto central que tiene que marcar la acción del gobierno, especialmente en ámbitos como el que nos convoca a los que estamos acá. Los tres somos académicos, profesores, y creo yo que las certezas en educación son cada vez más urgentes, y lo que no hemos tenido hasta ahora ha sido eso. Hemos tenido incertidumbre, hemos tenido vaguedades, hemos tenido posiciones, digamos, que responden a intereses. Se han creado dos instancias y sin embargo se deja de lado lo que efectivamente importa, y que son el derecho que tienen los estudiantes, independientemente de las instituciones donde lo hagan, acceder a una educación de calidad y a una educación, ¿no es cierto?, que tenga niveles de gratuidad, como fue lo que se ofertó al país hace 2 años atrás. Señores panelistas, invitados, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido un programa entretenido. Yo me entretuve al menos, nosotros está en la casa. Nos encontramos el próximo fin de semana en esta discusión abierta en representación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de con otro tema país.